Buenas tardes. Esperemos que cargue la presentación. Digamos, este ejercicio es un ejercicio que hacemos permanentemente. Aquí estamos presentando cómo lo hacemos y cómo, digamos, tenemos algunos resultados, pero este es un ejercicio que venimos haciendo desde hace más de 5 meses, casi que diariamente se hace este ejercicio para poder entender cómo es la dinámica espacial y temporal del COVID en la ciudad de Cali. Este es un ejercicio que venimos haciendo con el estadístico David Arango, Mauricio Hernández y bueno, otra serie de colaboradores permanentemente para mirar cómo se distribuye el COVID en el espacio-tiempo en la ciudad, ¿cierto? Participantes en términos de la presentación, David y yo, y bueno, yo que soy profesor de la Universidad del Valle, de la Escuela de Salud Pública, y David que es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana. Siguiente, por favor. Para entender este asunto de la distribución espacial del COVID, nos vamos a ir a través de 5 preguntas fundamentales. Estas 5 preguntas fundamentales son dónde se localizan los casos, es decir, dónde van apareciendo. La segunda pregunta fundamental es cómo se mueven los casos. La tercera pregunta fundamental es, si ya tenemos la localización, ya sabemos cómo se está moviendo, entonces, ¿dónde intervenimos? ¿Qué territorios intervenimos? La cuarta pregunta es, ¿cómo logramos que estos análisis no sean el esfuerzo de un día o de una semana o de un mes, sino que logremos hacerlos día a día? ¿Cómo construimos que estos análisis sean reproducibles día a día? Porque es lo que nos pasa, ¿cierto? Todos los días tenemos casos nuevos de COVID. Y finalmente es cómo podemos desplegar esta información. Siguiente. Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde localizamos los casos? ¿Cierto? La pregunta es, bueno, ¿y dónde están los casos de Cali? Todos queremos saber, es una vaina que siempre tenemos ahí en la cabeza. Siguiente. Y aquí es importante tener en cuenta 3 conceptos que probablemente algunos utilicemos y todo, pero son conceptos que todos lo ponemos en las prácticas territoriales. El primer concepto es el concepto de georreferenciación, que el concepto de georreferenciación es un concepto genérico para darle una referencia a la localización de un fenómeno cualquiera. El segundo fenómeno el segundo concepto es el concepto de geolocalización, y este concepto es muy importante porque es cuando nosotros utilizamos un dispositivo, su celular, un GPS, la tablet, el computador, y a través de este dispositivo obtenemos su localización, ¿cierto? Un ejemplo típico es ahorita que cada vez hay más smartphones en la población. Uno puede estar parado esperando el bus, un taxi, y resulta que ahí hay un restaurante, ¿cierto? Y uno está ahí parado. Y cuando le llega un mensaje a uno de Google diciéndole, ¿cómo fue tu experiencia en tal restaurante? Pero yo nunca entré al restaurante. Pues resulta que coincide la localización en la cual uno está esperando el mío, o un taxi, o alguien que lo va a recoger, con la localización del restaurante. Pasa uno más de 5 minutos ahí y lo que hace es que pensar, el sistema identifica como si uno hubiera estado en el restaurante, y es el uso de dispositivos para obtener una localización. Y el otro concepto que es muy pero muy importante es el concepto de geocodificación. Geocodificación significa transformar las direcciones en unas coordenadas XY, ¿cierto? Y yo puedo tener geocodificación inversa, que es transformar unas coordenadas XY en una dirección. Un ejemplo, todos hemos de alguna manera, o la mayoría, han usado transporte a través de las plataformas. Y uno lo que le dice es, yo quiero que me venga
a recoger un carro aquí, ¿cierto? Uno se mete y uno selecciona aquí. Y entonces, él lo que hace es, a partir de ese aquí, que es unas coordenadas XY, obtiene una dirección, hace geocodificación inversa. Y yo le digo, pero quiero que me lleve a esta dirección, le doy una dirección. Y entonces el dispositivo lo que hace es una geocodificación, porque coge la dirección y la transforma en una coordenada XY. Pues eso es lo que nosotros hacemos y ese es el primer ejercicio. Siguiente, por favor. Ese es el primer ejercicio que nosotros hacemos. Cogemos las direcciones de los casos y de los probables, las normalizamos porque a veces no vienen muy unificadas para poderlas procesar automáticamente. Entonces, lo primero es que hacemos normalizar esas direcciones. Después de normalizarlas, intentamos hacer una geocodificación automática, pero ahí tenemos muchos datos perdidos porque las direcciones de todos modos vienen mal desde el momento en que son captadas, digamos, por los distintos sistemas, vienen deficientes, pero intentamos mejorarlas. Las depuramos, se hace dirección a dirección, ¿cierto? Esto es un ejercicio que se hace uno a uno para poder mejorar la calidad del dato. Luego de geocodificadas automáticamente, las revisamos, hacemos un ejercicio de verificación y lo que hacemos con esto luego es hacer geocodificación manual de los que nos quedan haciendo falta. Al momento de hoy, ¿cierto? Ahí a esa cifra le hace falta un 0, llevamos más de 10.000 puntos localizados en la ciudad, en términos de tantos casos confirmados como casos probables. Para casos confirmados tenemos una tasa de efectividad que ronda el 88, 89%, semana a semana va variando. Y para casos probables tenemos una tasa de más o menos un 75, 80%, que son datos muy altos. Uno podría decir que esta cifra es una cifra que pocas ciudades de Colombia lo tienen, ¿cierto? Pero es el ejercicio y la laboriosidad de todo un equipo que hay detrás, en el cual se trabaja día a día, punto a punto. Siguiente, por favor. Y lo importante para esto es que esos puntos se convierten en el insumo fundamental para la toma de decisiones a futuro. Y a futuro no, en el presente de la ciudad, perdón. Por ejemplo, este es un mapa de las primeras 6 semanas epidemiológicas de la ciudad. En él pueden observar cómo van llegando en las distintas semanas epidemiológicas los casos importados. Ahí los casos importados están representados con un avioncito. Están los casos relacionados, que son un rombo, y los redondos, que son casos en estudio. Este es un mapa de las primeras 6 semanas epidemiológicas en la ciudad, y este mapa nos permitió identificar dónde estaban llegando los casos confirmados, dónde estaban llegando los casos importados, y podemos ver esa concentración un poco al sur de la ciudad y un poco hacia el norte, como unas franjas en las cuales fueron donde primero se concentraron los casos y luego se fueron desplazando a otras zonas de la ciudad. Siguiente. En el mapa de la izquierda pueden ver en puntos negros las defunciones que hemos tenido, en puntos azules los recuperados, en puntos rojos los casos confirmados activos, pero ahí está el histórico de toda la ciudad. O sea, ahí tenemos los más de 30.000 casos que llevamos, de lo que tenemos geocodificados, y en la parte derecha tenemos los casos confirmados en rojo. Los casos en punto rojo son confirmados que iniciaron síntomas desde el 9 de agosto del 2020, y las densidades que están en el fondo es la densidad de casos probables. Siempre estamos cruzando casos confirmados con casos probables para poder identificar zonas de la ciudad en donde los casos
se pueden estar concentrando, poder identificar territorios. Siguiente. Con esta información geocodificada, ya tenemos los punticos, ya podemos saber cuántos casos hay en un barrio, cuántos casos hay en una comuna, podemos nosotros calcular las tasas de mortalidad, ¿cierto?, por comuna, acumuladas, o sea, durante todo el tiempo, y las que han ocurrido en los últimos 21 días. Y siempre estamos haciendo esos cortes, acumulados versus lo último, ¿cierto? Porque muchas veces lo que nos interesa a nosotros es ver lo último que está pasando para poder tomar decisiones. No nos interesa ver el histórico es importante, pero para la toma de decisiones lo más importante son esa ventana de los últimos días, últimos 20 días, últimos 15 días, porque ahí es donde se está dando la transmisión. Siguiente. Y también podemos ver cómo se están dando las hospitalizaciones en toda la ciudad, y podemos ver los diferentes tipos de pacientes que están o en hospitalización o en UCI o han fallecido en el último tiempo, o la densidad de casos hospitalizados o que están confirmados pero que se encuentran en casa, que son esas densidades azules, esas que aparecen un poco como en la comuna, en el sector centro-oriente y hacia la comuna 5 y comuna 6. Siguiente. Muy bien, ya tenemos los casos localizados, ya tenemos esos punticos, ya sabemos dónde están, ya hacemos conteos de casos por barrios, por comunas, miramos cómo se comportan en los distintos tiempos, por semanas epidemiológicas. Ahora lo que a nosotros nos interesa es saber cómo se están moviendo los casos, ¿cierto? Ya lo localizamos, ahora cómo se mueven. Siguiente, por favor. Y cuando nosotros nos preguntamos, nos hacemos esta pregunta por cómo se mueven los casos, el concepto que estamos tratando de encontrar o con el cual estamos tratando de trabajar es el concepto de difusión. Y la difusión se puede dar de varias maneras. Una manera de la difusión es por expansión, que los casos se concentran en una zona y a partir de esa zona empiezan a expandirse, o pueden darse por relocalización, es que aparecen en un sector y luego brincan a otro y luego brincan a otro, o puede darse por una difusión mixta. Al mismo tiempo que se da la expansión, se da una relocalización. Siguiente. Y cuando hacemos análisis entre barrios, comunas, municipios, uno podría entender que esos procesos de difusión se pueden dar de manera jerarquizada. Pueden haber jerarquías entre los lugares que se presentan. Yo puedo tener, digamos, esos procesos de difusión de ciudades grandes a ciudades grandes, ¿cierto? Piensen en la primera etapa, en la primera etapa de COVID, con alta movilidad internacional, ¿cierto? Casos aumentando en las ciudades principales, y ese es el primer, digamos, ejemplo que se da. Grandes ciudades con un número importante de habitantes desplazándose en avión a otras ciudades grandes donde están los puertos internacionales. Luego yo puedo tener también procesos de difusión de grandes ciudades a ciudades más pequeñas, ¿cierto? Piensen en la dinámica. La gente, los casos importados llegan a Bogotá como gran centro internacional, y de Bogotá ese caudal de personas empieza a distribuirse en ciudades intermedias, ciudades más pequeñas como Medellín, Barranquilla, Cali, y aquí empiezan a tener, digamos, una aparición de casos. Y luego de estas ciudades grandes también se puede, o estas ciudades que son más grandes o que están en un nivel de jerarquía superior, empieza a difundirse a otros territorios, Palmira, Jamundí, Yumbo, por la dinámica propia. Y en la medida que nos vayamos moviendo, todos estos municipios en los cuales no han aparecido casos y cada vez haya más movilidad, ¿cierto?
van a empezar a aparecer casos porque van a empezar a haber intercambios con las ciudades grandes donde hay una transmisión permanente y de alguna manera van a llegar casos de estas ciudades a estos municipios pequeños. Siguiente. Y en este sentido, y es así como más o menos se va comportando una ola epidémica. Aparecen unos primeros casos, luego suben muchos de esos casos, luego empiezan a aparecer casos en las zonas alrededor, disminuyen los casos en la ola epidémica y luego o se apaga todo o puede reempezar a hacer un rebrote y aparece un pico en otra zona. Este mapa que ustedes ven al lado derecho de ustedes es un mapa de los primeros tiempos en la ciudad. Lástima, por lo menos acá no se ve muy bien, pero yo creo que los que están conectados lo ven mejor. Las zonas más claras corresponden con las áreas en donde llegaron los primeros casos y las zonas más oscuras corresponden con los casos que llegaron posteriormente. Entonces nos permite ver cómo aparecieron unos primeros casos y empiezan a ponerse, a localizarse en otras zonas de la ciudad y de esa manera entender la dinámica espacial de los casos. Siguiente. Este es un análisis semana a semana, ¿cierto? Mírenlo, que nosotros lo que hacemos son análisis de densidades para tratar de entender cómo aparecen unos primeros concentraciones en esta semana 1, ¿cierto? Pero miren la diferencia en términos ya en casos acumulados, pero también en el comportamiento espacial a la semana 6, ¿cierto? Es un comportamiento completamente distinto que hay que seguir, hay que monitorear. Siguiente. Digamos, estas son las últimas 6 semanas epidemiológicas. Este es un análisis que se realizó para el fin de semana pasado, que se actualiza inmediatamente este fin de semana. Cómo se están concentrando los casos semana a semana y cómo es la concentración de los casos en los últimos 15 días. Miren que tenemos una alta dispersión de los casos en la ciudad, pero aparecen unas zonas en donde se están concentrando los casos, en esta parte centro-oriental, ¿cierto? Centro-suroriental, en esta parte norte entre el borde de la Comuna 5 y la Comuna 6 y un poco hacia el occidente en la Comuna 18. Entonces, esto, digamos, este seguimiento, con esto tomamos decisiones, empezamos a identificar estos sectores y tratar de identificar si los casos se me concentran o se me dispersan. Siguiente. Y lo que hacemos nosotros es, digamos, ya con estos datos empezamos a correr pruebas de hipótesis estadísticas para identificar si el patrón de distribución que tenemos en la ciudad es un patrón aleatorio o hay algún tipo de agregación espacial. Y si ustedes observan la curva que está en la parte superior, esa curva hay una línea punteada azul. Esa línea punteada azul corresponde si yo tuviera una distribución aleatoria, ¿cierto? Pero pueden observar una línea punteada negra, que esa corresponde a la función de distribución de los casos en Cali. Como está por encima de la línea azul, que es la distribución aleatoria, significa que nuestra distribución no es aleatoria, sino que existe un patrón espacial. En algún momento se están conglomerando los casos. Aquí pueden ver, observar las curvas de los casos hospitalizados. Pueden ver cómo, por ejemplo, esta curva, que es una serie de tiempo de casos hospitalizados, aparentemente en los últimos alcanzó un pico y pareciera tener una tendencia a descender. Y estos son los casos, la curva de los casos confirmados en la ciudad de Cali. Piensen que los reportes pueden que vayan, se demoran en llegar un poco, hay retrasos en esos términos y por eso a veces uno observa esas caídas tan abruptas, pero sí pareciera haber una tendencia a haber alcanzado y
o se está manteniendo o empieza a haber un descenso de esos casos. Siguiente. Y lo que nosotros hacemos, y esto ustedes lo han escuchado mucho, que el RT, que la tasa o la velocidad de transmisión, esta es la velocidad de transmisión de la ciudad, ¿cierto? Ahí pueden ver toque de queda, cuando empezó cuarentena y cómo se ha comportado a lo largo del tiempo. Si ustedes ven esa línea punteada, es la línea que marca el 1 y pareciera que el RT actualmente se mantiene por debajo de la línea del 1 o muy próxima al 1, y eso significa que la velocidad de transmisión está desacelerándose con respecto al histórico que teníamos. Siguiente. Ahora, ¿dónde intervenimos? ¿Cierto? Miren que nosotros lo que hemos hecho es localizamos los casos, miramos su dinámica espacial y ahora, ¿dónde intervenimos? Esa pregunta nos la hacemos constantemente. ¿Dónde intervenimos? Siguiente. Pero para poder saber nosotros dónde intervenimos, necesitamos cruzar esta información con otras variables u otros modelos espaciales. Estos 9 mapas que ustedes ven acá es un mapa condicional o una salida condicional en la cual ustedes pueden observar, es un cruce de 3 variables. En el eje de las X tienen la población, ¿cierto? El número de habitantes por barrio. En el eje de la Y tienen el nivel socioeconómico y en los colores de los barrios tienen el número de casos por barrio. Entre más oscuro, más casos. Entonces uno esperaría que ese mapa de la esquina inferior derecha, ¿cierto? Es las zonas o los barrios que probablemente que pueden tener una condición más crítica. ¿Por qué? Porque son barrios con un alto número de población, o sea, una alta densidad poblacional, en donde muchas veces hacer aislamiento en la casa va a ser difícil, o simplemente porque tengo a los vecinos muy cerca, casas pequeñas, por el diseño, como se ha hecho la ciudad, que eso corresponde a un proceso histórico. Pero aparte de eso tengo un bajo nivel socioeconómico, son personas o son barrios donde el estrato moda es estrato 1 y tengo una alta ocurrencia de casos. Esto nos ha servido a nosotros para tomar decisiones de dónde intervenir. Siguiente. También utilizamos otro concepto espacial, que es el concepto de la autocorrelación espacial, y es cómo está este barrio, si yo soy un barrio, comparándose con los barrios vecinos, ¿cierto? Tengo 6 minutos. Se comparan con los barrios vecinos. Y entonces yo puedo tener varios patrones. O los casos se me están conglomerando, o yo tengo un fenómeno de dispersión, o mi distribución es una distribución aleatoria. Siguiente. Para hacer ese análisis, hemos dividido la ciudad en hexágonos de 500 metros de altura cada hexágono, y en esos hexágonos hacemos el conteo de número de casos que hay en cada hexágono, número de casos confirmados y número de casos probables, y empezamos a hacer un análisis de patrones y de conglomerados espaciales. Las zonas rojas es una zona de conglomeración, quiere decir que en ese hexágono hay un alto número de casos, pero sus vecinos también tienen un alto número de casos. Ese hexágono y sus vecinos tienen un alto número de casos, y ese alto número de casos está por encima de lo esperado. Entonces se configura un conglomerado, ¿cierto? Y ese mapa verde que ustedes tienen allá, esto no es que sea una clasificación roja América, verde Cali, no, sino es que eso es significativo, altamente significativo en estas zonas. Y luego esta información nosotros la cruzamos con la información, la capa de barrios, y así también obtenemos información de barrios y sectores al interior de los barrios donde intervenir. Siguiente. Entonces, digamos, estos son los ejercicios que se han hecho.
se han hecho distintas selecciones de barrios dependiendo de la ocurrencia, pero no es solo la ocurrencia, digamos, la selección del barrio, sino muchas veces es la priorización de sectores de manzanas al interior de esos barrios, en donde se van y se adelantan las estrategias que hace la Secretaría, ¿cierto? Todo este asunto de trabajar con las direcciones, los puntos, las densidades, los conglomerados, es para empezar a llegar a este tipo de selecciones, donde llevamos y donde ponemos los recursos. Siguiente. Y para poder, entonces piensen que estos ejercicios son ejercicios que muchas veces tomarían una persona para poder hacer esto, una persona haciéndolo se podría gastar un mes o un mes larguito. Pero, siguiente por favor, pero el asunto es cómo podemos hacer estos análisis día a día, ¿cierto? ¿Cómo logramos? Para eso hemos tenido que desarrollar habilidades y hemos tenido que crear, digamos, conexiones con las distintas fuentes de datos, esas fuentes de datos que vienen de Civigila, que tienen los epidemiólogos de la Secretaría, el grupo de vigilancia de la Secretaría de Salud Pública, la información de la gente que está en campo. Toda esa información se condensa, digamos, se georreferencia, se geocodifica y se diseñan proyectos que puedan ser ejecutados, proyectos en distintos paquetes estadísticos como R o en sistemas de información geográfico como QGIS, para que rápidamente, y se conectan estos dos programas, apenas me lleguen datos actualizados, corremos análisis y empezamos a tener salidas. De esa manera, hacemos monitoreo y seguimiento en el día a día, en caliente, de cómo se está comportando la epidemia en la ciudad de Cali. Siguiente. Y adicionalmente, en este ejercicio de aprendizaje, tengo que decirle, he aprendido un montón en estos 5 meses, 4 meses. En este ejercicio de aprendizaje también es cómo desplegamos la información. Desafortunadamente, por asuntos de presentación no puedo mostrarle unos tableros, pero hemos desarrollado unos tableros de control donde después del análisis de la información, lo que nosotros hacemos es desplegar esos análisis en tableros que pueden consumir los epidemiólogos de la Secretaría, el personal de la Secretaría, la secretaria, pueden consumir esos tableros y empezar a ver los análisis que nosotros hacemos. Pero son tableros dinámicos en donde yo puedo hacer selecciones y puedo aplicar distintos tipos de filtros. Siguiente. Y digamos, ya para concluir, cuando uno hace una reconstrucción de este proceso en la ciudad, uno puede encontrar casi que 3 momentos. Yo creo que estamos en 3 momentos y estamos empezando a entrar en un 4.º momento. Siguiente. El primer momento es cuando llegan los casos importados. Ese primer momento cuando llegan los casos importados que se localizan en una franja del norte y una franja del sur de la ciudad. Siguiente. El segundo momento es cuando una vez llegan estos casos y dado la dinámica a través de la dinámica laboral, de trabajo, de cómo se mueve la gente en el territorio a través de esas principales vías y a través de las centralidades que hay en la ciudad, empiezan los casos a desplazarse, a relocalizarse, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese concepto que veíamos de un proceso de difusión por relocalización? Empiezan esos casos que estaban en esta zona de la ciudad, se relocalizan un poco en las comunas del centro oriente de la ciudad. Luego aparece, y por la dinámica propia, aparece todo el número de casos alrededor de Santa Elena, y por las dinámicas poblacionales y por lo que se fue dando, digamos, en términos de cómo se mueven las personas, el siguiente fenómeno fue un fenómeno de dispersión hacia toda la ciudad, que ese es el tercer momento que probablemente esté dando transición a un 4.º momento.
Muchas gracias. Muchas gracias. Acabamos de escuchar entonces al doctor Daniel Cuartas de la Universidad del Valle. Doctor, no se me vaya, por favor. Tenemos unas preguntitas que nos hacen las personas que están asistiendo al foro de manera virtual. La primera dice, ¿cómo aportó la geolocalización de casos a la estrategia con la que Cali controló la pandemia? Fue un asunto fundamental, porque es el saber cómo se está comportando, ¿cierto? Y en esa manera de cómo se está comportando espacialmente, poder identificar los sectores o los barrios a intervenir. Cada vez que se tomaba, digamos, que se tomaba una decisión sobre qué barrio intervenir, el insumo que había detrás era ese trabajo articulado entre la Universidad del Valle, la Universidad Javeriana y la Secretaría, a partir de toda la geocodificación y esta información que esto proporcionaba. ¿Esta es la primera vez que se usa la geolocalización de casos o en qué otros temas de salud se usa? En todo. Yo empecé en el 2007 haciendo procesos de geocodificación de los defectos congénitos, que yo creo que algunos se acuerdan de malformaciones congénitas, que aparecieron casos de niños sirena y niños cíclopes en la ciudad de Cali. Esa fue mi tesis de pregrado y desde eso hemos trabajado con malformaciones, dengue, infecciones respiratorias, exposiciones rábicas, mordeduras de perros y ahorita lo ponemos en COVID. Se utiliza en todo. ¿Qué otra ciudad de Colombia ha hecho este trabajo de geolocalización de casos? Todas, digamos, el esfuerzo de todas las ciudades está centrado en esto, en hacer la geocodificación, porque ellos es lo que permite identificar territorios e incluso el Instituto Nacional de Salud viene adelantando esfuerzos por consolidar esa información para todo el país, pero es el insumo fundamental en la toma de decisiones. Bogotá, Medellín, Barranquilla, todos están haciendo esos esfuerzos. Esta experiencia exitosa debe ser replicada en otros temas. ¿Cómo podría hacerse? Digamos que ese es el gran reto que nosotros tenemos ahorita. Como equipo, como ciudad, como ciudadanos, hemos aprendido muchísimo. Y el gran reto para nosotros que estemos parte del mundo de la academia, pero que estamos en diálogo permanente con las instituciones públicas como la Secretaría de Salud, es esto que aprendemos, convertirlo en capacidades que queden instaladas en la Secretaría. Tenemos un proyecto formulado, en este momento está en evaluación, de la convocatoria interna de la Universidad del Valle específica para COVID. Vamos a ver si lo financian, pero lo que busca ese proyecto es la sistematización, básicamente, de todos estos aprendizajes, la consolidación en herramientas específicas y la capacitación y entrega de eso a la Secretaría y a la Secretaría de otros municipios. Ese es el gran reto. Juan Carlos González Ruiz nos dice, ¿cómo será el cuarto momento según la evolución? Yo creo que para mí es un proceso de contracción. Lo que pasa es que si salimos el 1 de septiembre hay que ver cómo eso venía. Pero lo que yo venía observando es, llegan casos importados, se relocalizan, aparece el clúster de Santa Elena, gran difusión, gran dispersión, y luego empiezan a descender, se estabilizan los casos y empiezan a descender. Entonces lo que empezaría a pasar es que vuelven a concentrarse los casos en algunos sectores de la ciudad. Pero el martes puede que todo eso cambie porque la dinámica poblacional quizás vaya a haber una mayor movilidad. Entonces ahí es donde el autocuidado va a depender de cómo va a ser ese siguiente momento. Es un poco como estos aprendizajes como ciudadanos de autocuidarnos, de la higiene de manos que presentaba la profe Elena, del uso de las tapabocas y el mantener el distanciamiento social o la distancia social, va a permitir, nos va a mostrar si nos vamos para arriba o seguimos para abajo, ¿cierto? Es lo que hemos aprendido, ahí no sabemos, es la primera vez que nos toca una epidemia.
Según los mapas, hay mucha dispersión de los casos. ¿Por qué está pasando esto? Porque aumenta la movilidad de las personas. O sea, en la medida en que haya más gente moviéndose, pues vamos a tener mayor posibilidades de contacto y entonces esto aumenta la dispersión. Cuando todos estábamos probablemente más quietos en la casa, el contagio se daba era al interior de la casa, ¿cierto? Entonces aparecía un caso en la casa, el hermano, el tío, el papá empezaban a contagiarse. Pero en la medida en que haya más movilidad, yo tengo más espacio, ¿cierto?, de contagiarme. Entonces, en la medida que haya más gente moviéndose, va a haber más dispersión. Quiero compartirle algunos mensajes que entran. Magnífico uso de tan complejos y enriquecedores programas estadísticos, dice Jenny Lugo Peña. Marta Arroyave dice: felicitaciones, Daniel, por tu entrega en esta investigación que es muy importante para Cali. Lina María García Zapata, qué buenos aportes, felicitaciones por el evento y por los conferencistas. Tenemos una última pregunta. ¿Cuál es el patrón de distribución de los países europeos que vivieron la pandemia? No sé. No lo he revisado, no lo tengo, entonces no lo tengo. Porque una cosa es el fenómeno, la distribución a nivel de país, pero miren que nuestro enfoque es una distribución al interior de la ciudad y al interior de los barrios. Es una escala, son escalas distintas, ¿cierto? Entonces no sabría responder esa pregunta. Vale, muchas gracias.